Proyecto 40. Destaca el presidente Enrique Peña Nieto aumento de contribuyentes gracias a reformas. Hoy, 4.3 millones de contribuyentes se han integrado al régimen de incorporación fiscal. Es decir, cuentan este número de mexicanos con los beneficios de la seguridad social, así como con descuentos en sus cuotas y obligaciones tributarias. Analiza Hacienda reducir el gasto público en 2016 a causa del desplome en los precios del petróleo. Inicia el nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal. 24 directores renuncian al Instituto Politécnico Nacional. 2 muertos por redadas terroristas en Bélgica. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café este viernes. Viernes que vaya que nos hace falta que ya llegue el fin de semana. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, ¿cómo están? Muchísima información que surge en este momento de Francia, Raimundo. En un suburbio de París, Colombe-aux-Seine, que está al norte de París, es realmente suburbio, no está lejos, se llega por metro. Una persona tiene secuestradas a tres personas en una oficina postal. Hay reportes un poco confusos porque dicen que esta persona tiene un fusil de asalto Kalashnikov, el AK-47, conocido popularmente como el cuerno de chivo. No está confirmado qué tipo de arma tiene. Lo que sí está diciendo la policía en París es que no está vinculado con actos terroristas, que aparentemente es una persona que trae un problema en este momento de depresión, algo que no está en este momento equilibrado. Y eso es lo que provoca esta situación de rehenes. De cualquier manera, una u otra razón, son 3 personas secuestradas en este momento en una oficina postal en los suburbios de París. Supongo que el problema israelí es que fue lo mismo que dijeron cuando empezó lo de Lyon, de Dijon, que eran gentes con problemas de capacidades mentales. Que asuntos realmente de calle, ¿verdad? En Bélgica, mientras tanto, ya los fiscales dijeron que 13 personas que fueron arrestadas, enredadas en varias ciudades de Bélgica, forman parte de un grupo yihadista. Yihadista es la guerra santa, el extremismo del fundamentalismo musulmán, y tenían planeado asesinar a policías en actos simultáneos en todo Bélgica. En México no llegamos a esos extremos, pero sigue la violencia, o más bien se recrudeció la violencia en Guerrero con los maestros de la disidencia. Irrumpieron en Chilpancingo un evento de emprendedores, impidieron la entrada, impidieron el acto, provocaron que salieran por las puertas laterales. La policía no hizo nada. Los maestros disidentes quemaron una patrulla de la policía municipal. No hay ningún detenido. En Acapulco también llegaron muy temprano maestros disidentes a una oficina del Instituto Nacional Electoral para impedir que buscaran su credencial de elector. Decenas de acapulquenses ayer, que fue el último día para poder presentar la solicitud y poder votar en estas elecciones. Lo interesante es que mientras la policía no hizo nada, los ciudadanos se defendían. Así es. Sí. Fue un episodio que duró 15 minutos, donde fue ya la ley de la selva. Y la ley de la selva significa el más fuerte es el que se impone. Aquí había muchos trabajadores de restaurantes que estaban ahí desde las 5 de la mañana, que cuando llegaron a decirles aquí no va a haber elecciones, dijeron aquí nosotros venimos por nuestra credencial de elector, hemos hecho esto, estamos desde esta hora, y aquí ustedes no van a impedir que saquemos nuestra credencial de elector. Ahí luego vemos las elecciones, pero mi credencial de elector. Porque además es, como en este momento es la única, junto con el pasaporte, identificación oficial, no es únicamente un asunto electoral, es un asunto de identidad, de tarjeta de identidad. Bueno, y si tú le adicionas ahí los comentarios del comisionado Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional del Electoral, donde ya dice abiertamente, él dice que en este momento no hay
condiciones para elecciones en Acapulco, en Guerrero. Y además, también el día de ayer, y no lo mencionamos, la Secretaría de Turismo afirmó que el tianguis turístico sí se va a llevar a cabo en Acapulco en marzo del año que entra. Ahora, esto ya nos está llevando a otro nivel. Por eso utilizo la metáfora de la ley de la selva, porque ante la inacción de las policías, pues la gente está bastante fastidiada. ¿Y en qué momento? Empresarios en términos retóricos, pero ya cuando la gente está llegando al extremo y les dice, ¿sabes qué, maestro disidente? Aquí no pasas. Y si tú das un paso para tratar de afectarme, entonces ya entramos en otro tipo de situación. Que como eventos son muy simbólicos porque uno fue en la Coparmex, es decir, uno va en Chilpancingo y entonces da la impresión que se iba dirigido contra empresarios y el otro contra ciudadanos en su acto extremo, ¿no? De mínimo de ejercicio de ciudadanía, que es mi credencial para votar. Lo que es también digno de subrayar es que todo esto son acciones programadas y anunciadas en resolutivos de lo que le llaman la Asamblea Nacional Popular, donde establecen todo este tipo de hostigamiento, de ataques a instituciones, de secuestro de camiones, de empresas multinacionales, de ataque a estaciones de policía, de frenar toda la posibilidad de que existan condiciones para las elecciones, que ese es el objetivo que tienen los maestros disidentes en este momento en Guerrero, que no haya elecciones en junio próximo. El gobierno, mientras tanto, el gobierno federal, le sigue dando concesiones a los maestros, ¿verdad? Como el caso de estar pagando nóminas a maestros que no fueron censados en Oaxaca. Esto, ¿qué es lo que significa? Pues que la reforma educativa, como hemos venido aquí diciendo desde hace varias semanas, pues en el sur del país no se aplicó. La gran reforma del presidente Enrique Peña Nieto pues llegó a un punto final hasta este momento en Oaxaca y va y también en Guerrero, porque en Guerrero se les han entregado plazas en estos últimos 2 meses a los maestros disidentes de manera directa, que también esa parte de las plazas y la parte de los salarios, de acuerdo a cómo está la reforma educativa, son los 2 temas centrales de la reforma educativa, los 2 temas que han sido violados. ¿Y quién paga, no? Y paga el gobierno federal. Así es. Y la otra es que, pues resulta que sí hubo una negociación en lo oscurito entre la Secretaría de Gobernación y la Comunidad Politécnica cuando el paro. ¿Se acuerdan cuando dijeron la Comunidad Politécnica que no iban a regresar a clases a menos de que cesaran a 22 directores de escuelas y que dijeron, no, eso no va a suceder? Pues ayer sucedió. Entonces estamos viendo que pues sí dan, Ana María, los gritos, y sí dan todo este tipo de beligerancia. Y lo que estamos también viendo, que a pesar de que el gobierno sigue habiendo muchos actos de violencia por parte de los maestros. Entonces, por ejemplo, el hecho que se les esté pagando, a pesar de no estar censados, no garantiza de que no vaya a seguir la violencia, la toma de carreteras, de aeropuertos, por ejemplo, en Oaxaca. Los maestros siempre juegan, ya lo he dicho aquí, al 1 y 10. Sí. Siempre le das la pelota y siempre son 10 yardas y van por las siguientes 10 yardas. Hasta que los detengas. No, siguen. Y siguen. Otro acto en estos límites de ciudadanía o de afectación de terceros es el evento de las cámaras en Oaxaca, donde son cámaras instaladas para tránsito, para prevención de accidentes, no necesariamente para vigilancia policíaca, y creo que dañaron 16 cámaras. 16 cámaras, 3.5 millones de pesos el fin de semana. Entonces, pues sigue la agitación y le siguen dando dinero, porque esto es al final lo que significan las plazas y las nóminas. Dinero, y siguen con ese control de las plazas, que es el instrumento político que utilizan para presionar, movilizar
chantajear o castigar a los propios perdón, y nada más, y que la diferencia tal vez de estos eventos con una marcha, con una expresión normal donde asumes una pérdida de tiempo, un daño temporal, creo que el límite de la ciudadanía está en el daño estructural. Es decir, si tú no dejas que yo saque mi credencial de elector, o si tú estás dañando cámaras que eventualmente pueden provocar un accidente, creo que estamos llegando a ese límite. Pero yo me pregunto, ¿por qué el hecho de que tú puedes tener, bloquear aeropuertos o bloquear carreteras donde la gente literalmente puede estar en su carro o en su camión, horas, en algunos casos en el pasado han sido días, pero eso no ha sido suficiente como para crear un... Porque es temporal, Ana María, sí. Porque se asume como algo temporal, pero algo como tu credencial de elector, eso rebasa lo temporal. Claro, porque es lo que utilizas cuando te dice, oiga, a ver, este cheque, ¿con qué se identifica? Sí. Pues con el credencial de elector. Sí. Entonces vamos a tener 2 eventos a lo largo de este primer semestre interesantes en Guerrero, elecciones y el Tianguis de Acapulco. Va a convertirse rápido, lo vamos a ver en algunos de sus próximos resolutivos, en otro objetivo de sabotaje. El PAI informativo de la agencia Intélite no refleja lo que está pasando con los maestros. Quizás está un poco agotado este tema para primeras planas en los medios, porque llevamos, ¿qué será? Pues debemos de llevar como 1 año y 2 meses. Intenso 4 meses, ¿no? Digamos, el nivel de intensidad ha cambiado en los últimos 3 meses, 4 meses. Sí, más el plantón de 7 meses en el 2013, ¿verdad? Entonces sí llevamos un buen tiempo con la disidencia magisterial. El PAI informativo lo que tiene con 37% de los impactos. Esto es interesante porque es una información que se dio después de la medianoche. A partir de las 0 horas de hoy hay un nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal. Decíamos que esto sucedió después de la medianoche porque pasada la medianoche, de manera simbólica, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dieron el martillazo de salida a este nuevo proceso, proceso de justicia. Esto significa que a partir de hoy, 293 delitos que se consideran no graves van a poder ser resueltos en juicios orales. Lo que se busca es hacer una justicia más expedita, que sea mejor para las personas y más que también transparente. Sí, en este tipo de delitos, y también descargarle costo al sistema judicial. No, se oye muy bien. Tiene más asegúnes, ¿verdad, Ana María? No, y de hecho creo que vamos a hablar sobre hacer el análisis más adelante, porque viendo cómo ha sido esta reforma en otros países, eso no necesariamente sucede, muchas veces es más cara y le recarga más trabajo a los jueces, sin necesariamente que hayan contratado suficientes jueces para que puedan llevar a cabo este tipo de juicios, ¿no? 18, perdón. No, nada más que el argumento que me llama mucho la atención, porque es un reconocimiento implícito que esto no lo tenemos hoy día en el sistema judicial. Se mencionó que esta reforma y con los juicios orales en la capital, la justicia será pronta y expedita. Es decir, hoy no lo es. Sí, pues sí, claro. Digo, más allá de los costos y más allá transparente. Ni transparente. Privilegiando la presunción de inocencia y la correcta impartición de justicia. Los discursos, ¿verdad? O sea, qué chistosos hacen los discursos. 18% de los impactos. A propósito de discursos curiosos, el presidente Peña Nieto habló ayer de los beneficios de la reforma fiscal. Siendo absolutamente objetivos, el gobierno federal es el único que habla de beneficios de la reforma fiscal, porque los empresarios siguen muy molestos por las cargas que se hicieron con los nuevos impuestos el año pasado, y los contribuyentes también. Un efecto colateral de la molestia que hay con la reforma fiscal fue que pues, el sector privado no invirtió en los volúmenes como podía haber invertido, y se combinó con otro tipo de factores que nos tienen en el crecimiento actual. El otro tipo de factores, que es muy importante, es lo que se refleja en el siguiente tema del PAI informativo. Que están vinculados, ¿no? Totalmente, 17% de los impactos. Ayer los subsecretarios de Hacienda hablaron
sobre las condiciones del mercado petrolero y pues expresando la confianza de que la parte de los seguros que tiene México contratados no va a afectar este año. Los seguros que tiene el gobierno mexicano, que los firmó en su momento como secretario de Hacienda Agustín Carstens, le dan la tranquilidad al gobierno mexicano que más allá de la baja de los precios del petróleo, como se encuentran hoy en día, no van a tener una merma porque entran en operación los seguros. La mezcla mexicana promedio este año está en menos de $40, a diferencia de los $100 en que se encontraba en junio 38, del año pasado. 38 fracción, pero está menos del $40 el acumulado para este año. Por eso el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo también que la Secretaría de Energía está evaluando, y seguramente va a suceder, aplazar la ronda 1 de la reforma energética. Es la primera vez que lo hace formalmente, ¿no? Sí, y esto es muy importante porque la ronda 1 era ya el arranque práctico de la reforma energética y se iban ya a poner se iban a licitar los campos petroleros con las empresas de donde se esperaba la primera inyección de capital extranjero dentro de la reforma energética que permitiera al gobierno federal cumplir sus plazos de los beneficios que dijeron esto iba a producir. Pero no tiene otra alternativa el gobierno federal, me parece, que aplazarla. ¿Por qué razón? Porque en los precios del petróleo hoy en día en el mundo, porque están alrededor de $40 en el mundo, en México menos de $40, pues lo que tendría que hacer la Secretaría de Energía era abaratar las licitaciones. Y si abaratan las licitaciones, entonces los resultados de largo plazo que están esperando nunca iban a suceder. Nada más para dar una referencia, si el precio del petróleo de la mezcla mexicana está hoy en día por debajo de los $40, el mejor pozo petrolero el de mayor potencial que tiene México en aguas profundas, que es el de Perdido en el Golfo de México, para que tenga utilidad se requiere que el precio del petróleo esté cuando menos en $70. Entonces, el mejor... $30 de diferencia. En lo más preciado, en lo que se considera que es el siguiente Cantarell. Cantarell fue el que metió a México en otras ligas en el mundo petrolero hace ya pues casi 35 años, y ahora el pozo, este campo petrolero perdido en el Golfo de México, tan rico como Cantarell o más, es lo que están diciendo, simplemente no tiene márgenes de utilidad en las condiciones actuales. Ahora, en ese anuncio, no sé si ustedes observaron, me parece que podría haber una pequeña contradicción, porque creo que esta declaración del secretario de Hacienda la respalda Moody's, también diciendo que no es el mejor momento para abrir los campos, para abrir estas licitaciones, y los subsecretarios, al dar respuesta de cómo se va a compensar esta pérdida, hablan de los beneficios que hay un dólar más barato, del Fondo México, de algunos recortes, y como argumento de cómo se va a sostener, digamos, este diferencial en precio, hablan de los beneficios de las reformas estructurales. Sí. Muy interesante la observación que estás haciendo, Paco, muy perversa, diría yo, adicionalmente. Contradictoria. Claro, pero muy interesante, porque significa que el discurso, por más homogéneo que esté, tiene estas contradicciones. Porque no te dan los números. Es un tema de que simple y llanamente no te dan los números. Y muy interesante que esto suceda en la Secretaría de Hacienda, que trabaja como maquinaria, súper aceitada. Entonces, si ahí estamos viendo este tipo de pequeños detalles, de contradicciones, pues sí te habla que ahí tienen un nivel de preocupación bastante alto, y que estas contradicciones se dan porque no quieren dar a conocer estos números que tú estás diciendo. O plantear que digan, oigan, pues si este año está de la patada. Y como dice la OPEP, eso de que el barril de petróleo a $100, eso ya quedó en la historia.
del 2014, porque no va a volver a haber el estimado de Moody's, que si da números, sería, digamos, lo que va a dejar de percibir el gobierno federal es de alrededor de 1 punto porcentual del PIB. Lo cual podría ser un incremento de endeudamiento. Eso nomás es en petróleo. Por eso sí, es que ese es el tema, es nomás en petróleo, es sin considerar otros de los factores que tiene que ver con la confianza del consumidor, la confianza de los empresarios. Es por eso que la semana pasada anunció el secretario de Hacienda un ajuste al gasto público para precisamente no entrar al endeudamiento, aunque está aprobado que es el déficit público, ni tampoco elevar los impuestos. Sí. Entonces, pero los precios del petróleo siguen pegando a todas las economías del mundo, ¿eh? No es un tema efectivamente mexicano, es de todo el mundo. 15% de los impactos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo, bueno, apertura de cuarteles solamente en Iguala, que no se emocionen y que no estén pidiendo ir al campo militar número 1 y a los cuarteles, a las regiones militares en Oaxaca, es solamente en Iguala, es decir, solo el batallón 27 de infantería, es lo que está ofreciendo el gobierno federal en una precisión de sus primeras declaraciones. Dice el secretario de Gobernación que esta medida fue autorizada para no seguir polarizando el entorno ni dar más pretextos. Esto es un poco como el tema de los maestros. Este pretexto se va a acabar y va a subir otro tema que nos siga dejando en este círculo vicioso en el cual nos encontramos en el sur del país desde hace ya más de 2 años. 13% de los impactos son las nominaciones de los Oscars. Ayer digamos, alcanzamos a hablar de algunas, dijimos 9 nominaciones para Birdman de Alejandro González Iñárritu. 3 mexicanos tienen nominaciones por esta película, que hay que decir, no es una producción mexicana, es una producción estadounidense, son 3 mexicanos y me parece... Y hay un documental también. Sí, La Parca. Sí. La Parca es un documental que sale pues de lo que es toda la escuela del Centro Cinematográfico de México. Eso sí es totalmente mexicana. Seguramente pues vamos a tener unas altísimas expectativas. Yo diría... Lástima que está Gran Hotel Budapest compitiendo junto con Birdman, 9 nominaciones. Sí, Hotel Budapest. Yo no lo he visto. Es muy extraña. El formato de la película pero es muy divertido. Sí. A mí me parece que es una de las películas más bellas que yo he visto en años. Estéticamente. En todos los sentidos, muy divertida, muy sutil, con gran actuación, aunque el actor principal, Ralph Fiennes, no está nominado. Sí. Sí, cierto. Pero sí, su actuación es espectacular. Me parece que es una película espectacular. Pero bueno, este es el PAE informativo que nos proporciona la agencia Inteligente. Que en resumen podría ser, tenemos muchos problemas, pero somos muy talentosos. Lástima que no nos estemos apoyando. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya. Yo creo que podemos retomar. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, rindió su cuarto informe de labores. El mensaje a los poblanos se dividió en temas, entre ellos desarrollo social y económico, educación, salud y seguridad. En infraestructura destacó inversiones por 20.343 millones de pesos en obras viales, servicios y transporte. En el 2014 sobresalen la construcción del nodo Juárez-Cerdán, con una inversión de 394 millones de pesos, el viaducto de la avenida 31 Poniente de 239 millones y el distribuidor vial Cholula con un monto de 220 millones. En materia económica, el Estado ha recibido 121% más inversión extranjera que todo el sexenio anterior. A la infraestructura turística y cultural se han destinado 2.954 millones de pesos. En seguridad, tampoco se ha escatimado dinero o esfuerzo. Hemos invertido 2.353 millones de pesos en infraestructura, equipamiento de seguridad y procuración de justicia. En salud, Puebla alcanzó la cobertura universal
que en 2014 destinamos a salud 3.505 millones de pesos. Para dimensionar esta cifra, lo invertido el año pasado representó 85% más que todo lo realizado por el gobierno anterior. En auditorio lleno y ante representantes de todos los sectores sociales, el gobernador de Puebla entregó cuentas de su trabajo en su cuarto año de gestión. Los convoco a que en los próximos 2 años sigamos trabajando unidos en torno a un objetivo común, el progreso y el desarrollo de nuestro Estado, porque Puebla es nuestra casa y México nuestra causa compartida. Proyecto 40. Televisión digital en México. Se han entregado 1 millón de televisores en 170 municipios de 15 estados. Más de 10 millones de familias de escasos recursos recibirán una pantalla este año. El dato útil para comentar en el café. Plasmando la esencia de sus pensamientos, recreó las tradiciones y los sentimientos del mexicano. En tiempo y espacio, Jesús Helguera, el hombre que convirtió su talento en un símbolo mexicano. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy este escenario, esta epopeya, este paso. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Jesús Helguera, sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México, Gobierno de la República. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. De lunes a miércoles, cruza la línea entre la vida y la muerte. Proyecto 40. La libertad de expresión tiene límites y no puede provocar ni ofender la religión de los demás. Así lo afirmó el Papa Francisco al considerar que tanto la libertad de expresión como la libertad religiosa son derechos humanos fundamentales. Afirmó que es una obligación decir lo que se piensa, pero sin ofender las creencias ajenas. C'è tanta gente che spatula le altre religioni o le religioni, le prende in giro, ma diciamo giocattolizza
la religione degli altri, questi provocano. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetta la vita humana, la persona humana, ¿no? El pontífice respondió así a los cuestionamientos de los medios de comunicación que viajaban con él durante el vuelo que realizó de Sri Lanka a Filipinas como parte de su gira por Asia. Ante las preguntas que hacían referencia al semanario francés Charlie Hebdo y los atentados terroristas en Francia, motivados por creencias religiosas, el Papa aseguró que jamás se debe usar la religión para justificar la violencia y catalogó como una aberración matar en nombre de Dios. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, casi la mayoría de las portadas aquí en México reflejan los comentarios del Papa. Y creo que, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que este es uno de esos casos en donde las libertades chocan. La libertad de expresión y la libertad religiosa. El Papa, cuando yo escucho los comentarios, fue muy cuidadoso. Por una parte dice, hay que proteger la libertad religiosa. Eso fue un comentario que había dicho el día anterior. Y después, en el avión, usa como ejemplo este ejemplo. No sé si fue el mejor ejemplo en donde... La libertad de los terceros, sí, ¿no? O sea, no es tanto sí es la libertad de culto, pero es la libertad de los terceros, cuando dice que pues provoca y molesta. No está hablando de la yihad islámica, está hablando de los musulmanes en general, que es mucho lo que tú planteaste aquí, Paco, en la semana pasada cuando salieron las portadas, o este lunes, ya no recuerdo exactamente. Y aquí, ¿habrá habido alguna discusión editorial en México sobre esto? Y dijimos, pues no. Por supuesto que no, o sea, ni siquiera se le ocurrió a nadie en una redacción decir, a ver, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Que esto, bueno, tan confuso tenemos que ayer La Razón publica en su primera plana, la prensa de Estados Unidos censura los carteles. Cuando la semana anterior, uno de los principales columnistas del New York Times, James Brooks, dijo, yo no soy Charlie. Y entonces hacía este alegato de lo que acabó pasando. Exactamente. Entonces pero aquí, es censura, o sea, la palabra es que no es censura, ¿tú en qué momento se considera un acto de autocensura o de censura? Cuando de ese tema no dices absolutamente nada. Exacto. No, aquí, si tú dices, bueno, yo no voy a publicar esta imagen porque agrede, lo que no significa que no voy a tocar el tema desde mi punto de vista o de una manera objetiva o de una manera crítica. El hecho de que tú no... es una posición en todo caso, pero no necesariamente censura. Decidir no poner la portada. Porque tú editorialmente consideres lo que acaba de decir el Papa, que tú al momento lo ofendes no a los occidentales, que son calvinistas, católicos, pero ofendes a una parte del mundo oriental muy importante, que es musulmana. O sea, pero no todos los pero musulmanes... ofendes a tus ciudadanos también, porque en Estados Unidos hay musulmanes. En México hay musulmanes, muy poquitos, pero los hay. En Europa los hay. Pero la posición de varios de esos diarios, creo, es más bien respeto a la religión. Por eso. No necesariamente a una religión. A ver, yo uso un ejemplo que molestó mucho aquí en México. ¿Se acuerdan cuando la BBC se burlaron de los mexicanos y de los y de los carros? Que era un buen auto, además, que era un buen auto. Pero más allá de eso, ¿pero por qué molestó tanto? Porque por una parte se burlan de mexicanos como grupos, ¿sí? Y usan el humor para poder hacer un punto que lo que ellos creían que era un mal carro. Bueno, más allá de si era un buen carro o no, usan el humor para poder degradar, si quieres tú, a la cultura mexicana, a los mexicanos, y todo el mundo salió molestísimos. Bueno, ¿verdad? no todo el mundo. No, pues sí, pero sí. ¿Qué falta de sentido del humor? Pero bueno, creo que el cuestionamiento era si ameritaba una respuesta diplomática, que fue lo que terminó pasando. Pero aquí el tema es el uso, no es solamente que estás ofendiendo a la religión musulmana por poner esta imagen de Alá que los ofende, pero usas el humor para ofender.
¿Sí me entiendes? O sea, hay formas de ofender. Aquí es como doble golpe, porque estás ofendiendo haciendo algo que va en contra de su religión. Fíjate, pero aquí usas el humor voy a para abonar ofender. A favor de los dos. ¿Se acuerdan de una película que se llamó Humayni? Yumayni. ¿Te acuerdas de esa película? Para niños. Yo tengo grandecito, sí. Para niños. Sí. Aparece una escena, porque es una película muy divertida, es una película rosa, pero aparece una escena donde hay un elefante en la sala que corre y pisa la bandera mexicana. Sí. Bueno, sí, es cierto. Eso motivó una respuesta diplomática. Bueno, ese fue un episodio de humor. Sí. Que el guionista agarró la bandera de México, pudo haber agarrado absolutamente cualquiera, ¿no? Aquí es mucho más cándido lo que se dio en esa película y motivó esta respuesta. En este momento, lo que sucede con estos cartones son mucho más serios. Sí, claro. Porque va directamente a la parte de la religión. Sí. Y entonces... La esencia de la religión. Aquí lo que tenemos es una no discusión sobre el tema. Sí. Yo creo que sí es una... Bueno, tan es una gran discusión que tenemos al Papa entrándole a este debate. A nivel columnas entre analistas sí está haciendo una discusión. Hay una columna de Gaby Marketing que cita un evento que recordarán de una exposición donde había... de Serrano, ¿no? No recuerdo el autor. Más bien, los grupos encabezados por hombre Serrano se expresaron en contra. Era una especie de instalación donde había una bandera de México con unas botas arriba, donde había una Virgen de Guadalupe pintada de manera cómica, y generó todo un debate, los límites del humor. A mí me parece que un elemento aquí fundamental para entender esta discusión es entender el humor como una cuestión cultural. Sí. Es decir, creo que cuando uno no es, digamos, y eso lo nota mucho en la lengua, y eso lo debes de entender bien, ser bicultural, o sea, puede ser bilingüe, pero ser bicultural, una variable para entenderlo es el humor. Si tú ya puedes hacer chistes en otro idioma, significa que no solamente entiendes de la lengua, sino que entiendes de la cultura. Lo que es gracioso en Francia, al parecer, una cultura secular, no es gracioso para buena parte del mundo. Y creo que estamos en ese límite. Sí, y además es un tema de cómo asegurar la paz y la convivencia social. En Estados Unidos se ve todo este tema de lo que es políticamente correcto, que no solamente tiene que ver con religión, sino tiene que ver cómo tratas a personas que son culturalmente diferentes o que sean de otro color de piel, o el tema de género. Porque yo le pregunto a muchas personas, porque nos están viendo en esta mañana, como uno de nuestros colegas que está al aire en este momento, que hace las notas, o sea, Broso, en donde básicamente lo que hace en ese programa es usa el humor en una forma ofensiva y muy ofensiva hacia las mujeres. O sea, yo de veras, yo critico me parece muy interesante en términos del uso de humor, pero tú no verías en Estados Unidos o en Europa probablemente un programa donde pondrían a las mujeres o maltratarían la imagen de la mujer en la forma en que lo hacen en Broso. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto. Estás ofendiendo posiblemente al 50% de la población. 51. O 51% en el caso de México. Entonces, en el caso es lo mismo la religión. Entonces, el tema de la capacidad de una convivencia social depende en parte de cómo usas las imágenes que representan a otras personas. Ese me hace un ejemplo extraordinario porque en este país pasa frecuentemente que lo que en un círculo social es algo gracioso, sobre todo en chistes de género, a otro círculo social le puede parecer perfectamente ofensivo. Es decir, en México creo que sí tenemos círculos sociales que algunos tacharían de machistas, tú podrías, misóginos, incluso misóginos. Son misóginos, sí. ¿No? Y en otro lugar sería algo muy gracioso. Yo quisiera ver, ¿qué revista en México se lanza una portada donde es absolutamente ofensiva en contra de la Virgen de Guadalupe? Bueno, había esta vieja frase en los medios mexicanos que decían, bueno, en México... Hace 30 años. En México no se puede uno meter en los medios ni con el presidente, ni con las Fuerzas Armadas, ni con la Virgen de Guadalupe. Hoy en día no se puede uno meter con la Virgen de Guadalupe. Claro. Con los demás sí. Con la Virgen de Guadalupe no. Y para ponerlo en contexto, o sea, comparando la portada de Charlie Hebdo
como con una portada que sería en México, aquí la Virgen de Guadalupe desnuda, haciéndole el amor a... Aquí platiqué esa anécdota. Eso sería muy ofensivo. Aquí creo que tú no estabas, Paco, pero platiqué una anécdota hace muchos años en un periódico. Coloqué una imagen de la Virgen de Guadalupe con la falda a la rodilla y una protesta interna interna de los trabajadores, la gente de talleres que se había sentido muy agredida. O sea, no era una foto simplemente como si la Virgen de Guadalupe llevara una falda a la rodilla. O sea, no era una minifalda a la rodilla. Sí. Y me pidieron que la retirara. Sí. Ahí entendí que lo acabas de decir, en esa Francia secular, los criterios culturales no son los criterios de muchas otras partes del mundo. Ahí es la manera como yo percibía, como yo procesé a la Virgen de Guadalupe, me pareció algo simpático. Pero a mucha allá adentro le pareció una agresión. ¿Y la retiraste o aumentaste el tiraje? No, por supuesto que la retiré. Sí. Dije, bueno, aquí uno tiene que entender cuál es el conjunto de valores de las personas que tienen frente, precisamente. Porque si no lo hubiera hecho, eso hubiera escalado. Ahora, yo quiero cuestionar este comentario que dices de la Francia, que ustedes dicen de la Francia secular. Cuando ustedes dicen Francia secular, es que no están reconociendo qué es lo que está pasando en Francia y qué es lo que está pasando en Europa. Hay un movimiento, hay un crecimiento cuantitativo de personas que vienen, que no son o no se perciben que sean de esta tradición europea en términos de color y en términos religiosos. En este momento en Francia, el 7% de la población, parece lo que se ha censado, son musulmanes practicantes, ¿sí? Entonces, tú con esta portada, lo que estás automáticamente haciendo es ofendiendo por lo menos al 7% de tu población, así de sencillo. Y en otras partes de Europa el porcentaje es un poco más alto, pero lo que se está viendo es un movimiento constante en donde incrementa esta visión del mundo, en donde el gobierno de una forma u otra tiene que gobernar respetando los movimientos transnacionales, los movimientos transnacionales de personas tienen a tener otro tipo de criterios. Ahora, lo que hizo Charlie Hebdo va en lo que ha sido la historia de Francia, ¿no? La defensa de las libertades. Y la tradición en el humor, la caricatura y el sarcasmo. El sarcasmo, el humor negro. Charlie Hebdo, que nació, su nombre viene... Me preguntaba su nombre viene Hebdo, que es semanario, Hebdomadaire, y Charlie por Charlie Brown, aunque juegan con Charles de Gaulle también. Con Charles. Porque nace con Charles de Gaulle, es un guiño a Charles de Gaulle, pero nace pensando en Charlie Brown, el personaje de caricatura. En el personaje de caricatura. Norteamericano, hay que decir. Norteamericano. Con eso nos vamos a un corte, no se vayan. Televisión digital en México. Se espera reducir 60% del consumo de electricidad. Evitará la emisión de gases de efecto invernadero, igual al que producen 324,000 autos al año. El dato útil para comentar en el café. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo, tienes que sentirlo. Estoy buscando las oportunidades todo el tiempo, es algo que se me da nato y me encanta. Hay que pararse todos los días con una buena actitud, con un proyecto del día. Primero, tratar de no tener prejuicios frente a nada. Todos los viernes te damos una razón más para cambiar tu vida. Líderes Mexicanos 40, fórmulas de éxito, 21 a 30 horas, Proyecto 40. Gracias a tu ayuda, este 2014, unidos, hicimos más. Este año, con tu apoyo, Movimiento Azteca y Grupo Electra ayudaron a 22 comunidades rarámuris para que tuvieran agua. Este resultado es el esfuerzo de tu solidaridad. Hoy queremos darte las gracias. Movimiento Azteca, unidos, hacemos más.
En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente. 5 mentes intelectuales. 5 puntos de vista distintos. No nos clavemos en la textura de que 3 más 2 es igual a 5. En el futuro lo veo más técnico que el presente. Un mismo fin. Debatir. Bienvenidos a su programa Reporte Reven. En este programa el propósito es cuestionar. Viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. La nueva ley impone hasta 140 años de prisión. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, el Partido Verde sí cumple. Empieza el año ahorrando. Obtén un descuento del 8% en enero o 5% en febrero a tu pago anual del predial 2015. Puedes pagar a meses sin intereses o con puntos acumulados. Informes con Tributel 5588-3388 y www.finanzas.df.gov.mx. Secretaría de Finanzas. Gobierno de la Ciudad de México. Hombre de 63 años. Heridas en el cráneo y en la mandíbula. ¡Queremos justicia! ¡Exigimos respeto! Todo aquel que reprima su odio terminará por ser condenado. Thomas Caldwell, el chico que atracó y mató al juguetero. Debemos darle un castigo ejemplar. Yo solo sé que lo quería muerto. River Street, serie de estreno, domingo 23 horas, Proyecto 40. El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba comienza a mostrar resultados. El Departamento del Tesoro y Comercio estadounidense anunció que a partir de hoy serán levantadas algunas restricciones de viaje para quienes deseen visitar la isla. Los norteamericanos podrán ir a Cuba sin necesidad de obtener una licencia especial del gobierno. Solo basta con que califiquen en una de las 12 categorías contempladas, que incluyen los viajes familiares o gubernamentales, de organizaciones, medios de comunicación y proyectos educativos. Además, las aerolíneas y agencias de viajes ahora podrán ofrecer viajes a Cuba sin necesidad de un permiso específico. Una vez en Cuba, los visitantes podrán usar tarjetas de crédito norteamericanas o regresar con bienes por valor de $400. La flexibilización de medidas incluye el envío de remesas que pasarán de los $500 hasta los $2,000. En tanto que los proveedores de telecomunicaciones e Internet, así como las instituciones financieras, podrán comenzar a hacer negocios con La Habana. Por su parte, la población de la isla podrá comprar productos electrónicos como computadoras, televisiones y teléfonos celulares, entre otros bienes. Pero continúa el embargo comercial hacia Cuba debido a que solo el Congreso estadounidense está facultado para eliminar la medida que se mantiene por la oposición de algunos miembros del Partido Republicano. Estas disposiciones son el primer paso concreto para que ambos países retomen sus relaciones, después del anuncio hecho el pasado 17 de diciembre por los presidentes de Estados Unidos Barack Obama y de Cuba Raúl Castro. Sirven de antesala para las conversaciones oficiales que se realizarán los días 21 y 22 de enero en La Habana, tras medio siglo de alejamiento. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, yo creo que también hay que aclarar que aunque sí hay una apertura extraordinaria por parte de Estados Unidos y que facilita que estadounidenses vayan viajando a Cuba, solamente puedes viajar si puedes justificar. Hay como 9 razones por la cual tú podrías justificar en este momento ir a Cuba. Los estadounidenses todavía no pueden ir a Cuba si nomás van de turismo.
Entonces sí hay todavía esa limitación. ¿Por qué es importante para México? ¿Por qué es importante entender esta nota? Porque se podría incrementar también, aquí hay negocio para México, porque de los países donde más vuelos hay para Cuba es de la República Mexicana, a pesar de que sí se están abriendo más vuelos en Estados Unidos, vuelos directos. Los estadounidenses van a poder usar tarjeta de crédito, van a poder traer hasta, creo que $100 o $200, no me acuerdo, en alcohol y en puros cubanos. O sea, para Cuba y Estados Unidos también se abre una avenida muy interesante. Pero para México esta apertura también en términos económicos podría beneficiar. No, podría ser tóxico si no se ponen las pilas. Exacto. ¿No? O sea, sí, hay en este momento una política de Estado. Y no están viendo también los empresarios que ese mercado, con esa mano de obra calificada, se va a convertir en un gran mercado, no únicamente para el turismo. Yo quisiera ver con las playas cubanas qué va a pasar en la Ribera Maya si no se cuida como se ha cuidado hasta ahora. Pero telecomunicaciones con mano de obra calificada, industria médica, aquí, pues se van a ir inversiones para allá. Industria editorial. Va a ser un gran mercado, porque como va a arrancar de cero, las ventajas comparativas van a ser espectaculares. La industria musical, que ya está muy desarrollada, pero imagínate con esta apertura. Entonces, por eso sí, en este momento, solo aquellos que estén viendo lo que va a venir en 5 años, 10 años, van a estar realmente con la ola. Pero los que piensen que no, esto no pasa porque somos México, sí nos va a pegar de una manera importante. Oye, regresemos a Europa. La policía de Bélgica evitó un inminente ataque en sus comisarías gracias a una planificada operación antiterrorista que dejó como saldo 2 yihadistas muertos. A 8 días de los atentados organizados por islamistas en los que 17 personas fueron asesinadas en París, la Policía Federal belga realizó al menos 10 redadas antiterroristas en 3 puntos del país, que dejó como saldo 2 muertos y 1 persona detenida. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, pero se piensa que eran simpatizantes del Estado Islámico que volvieron de Siria. L'enquête a permis de déterminer que ce groupe était sur le point de commettre des attentats terroristes d'envergure en Belgique, et ce de manière imminente. Lors de l'intervention à Verviers, les suspects ont immédiatement et durant de longues minutes ouvert le feu au moyen d'armes de guerre et d'armes de poing. 2 suspects sont décédés et un 3e a été intercepté sur place. Aucun témoin ou aucun policier n'a été blessé lors de l'intervention. La policía anunció que seguirá realizando operativos, pues cree que hay más hombres relacionados con este grupo radical. En tanto, el nivel de alerta en Bélgica se mantiene en el nivel 3, en una escala de 4. Autoridades aclararon que las investigaciones se realizan desde hace varios días y no hay vínculos con los atentados en París. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y reportan autoridades al menos 13 detenidos durante las más de 10 redadas antiterroristas que se realizaron en Bélgica. Durante la noche, las detenciones tenían como objetivo capturar a presuntos yihadistas. Y ahí podemos ver algunas de estas imágenes. Y hace unos momentos medios de comunicación informaron que se entregó a la policía de Francia el hombre que tomó al menos a 2 rehenes en una oficina postal cerca de París. Un canal local señaló que el desconocido estaba fuertemente armado con granadas y un fusil. Trascendió que el mismo atacante llamó a las autoridades. Hasta el momento no se relaciona este hecho a un acto terrorista. Esta es la información de último momento. No sé si tienes algo más que agregar. Tenían 2 personas que efectivamente tenían una AK-47 y que tenía antecedentes penales. Y estaba fichado por la policía francesa como un delincuente del fuero común. No se ha precisado cuál es su origen, cuál es su nacionalidad, pero inicialmente, desde un principio, se dijo que nunca se habló de que era un musulmán, tampoco se habló de que fuera un francés, pero todas las informaciones, en ningún momento ninguna información
lo describieron físicamente como una persona que no fuera caucásica. ¿Sabes que una de las grandes preocupaciones que surgen después de este tipo de atentados que son tan mediáticos, que las personas que tienen un problema mental o que tienen algún desbalance mental usen estos eventos para poder llevar a cabo actos de violencia? Y el problema para la policía o para las autoridades es, primero, poder identificar a aquellas personas que podrían potencialmente llevar a cabo este acto. A mí lo que actos de violencia, no les llamo actos de terroristas, sino actos de violencia. Y dos, al hacerlo, cómo poder asegurarle a la población que no hay este vínculo con estos grupos terroristas. A mí lo que me parece muy interesante es que haya sido en una oficina postal, porque en Estados Unidos con frecuencia, o sea, que se ve estos actos en donde una persona con un arma entra a una oficina postal, mata a 1 o 2 o 3 trabajadores. O sea, esto sucede con cierta frecuencia. No son actos terroristas, pero es como dentro del imaginario de la cultura estadounidense, los funcionarios o los trabajadores públicos que tienen más molestos o que están menos contentos con su trabajo serían los trabajadores postales. Entonces se ha visto muchas de este tipo de actos de violencia en donde entran con un arma, exactamente lo que pasó en París, pero generalmente son personas desquiciadas. Tengo la impresión que desde el gobierno les interesa mucho como explicar este tipo de casos, porque un temor da la impresión por las declaraciones de Hollande del tipo el Islam sí es compatible con la democracia o estos actos no representan a los musulmanes. Que puede haber una reacción, que ya lo hay de la derecha, por negar estas minorías y que estos eventos puedan, digamos que la población civil pudiera tomar una animadversión poco racional respecto a estas minorías. Y entonces da la impresión que el gobierno está comunicando constantemente, este es un evento aislado, no era miembro de ninguna célula, en realidad tenemos unos musulmanes muy franceses, es decir, como enfatizar mucho lo de si están integrados, si son parte de Francia, ¿no? Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya está corriendo, sigue el tema de candidaturas a puestos de elección popular. Se están ya acabando los plazos legales. Hay movimientos en los partidos. Ya se anticipa hoy en la prensa que el senador Alejandro Encinas va a dejar la próxima semana al PRD y para integrarse a Morena. No sabemos en calidad de qué, más allá de militante. Y también es probable que hoy, entre hoy y mañana, se resuelva la candidatura del PRI en Michoacán. Este sábado es probable que se resuelva la candidatura del PRI en San Luis Potosí. Las candidaturas para diputaciones federales no van a salir estas listas en varios partidos hasta marzo. Oigan, y de hecho hay otros temas de la agenda para la semana que entra. Veamos. Domingo 18. Delegados del gobierno del Distrito Federal, de extracción perredista, pedirán licencia a sus cargos para buscar un puesto de elección popular en las próximas elecciones del 7 de junio. Lunes 19. El presidente Enrique Peña Nieto viajará a Puebla para inaugurar la remodelación del Hospital para el Niño Poblano. Martes 20. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregará al distribuidor vial, ubicado en Prolongación Salvador Díaz Mirón y Avenida 5 de Mayo, en Metepec, Estado de México. Miércoles 21. El presidente Enrique Peña Nieto iniciará una gira de 3 días por Michoacán. En La Habana, Cuba, se realizará la primera ronda de trabajo entre Estados Unidos y la isla para iniciar el proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas. Jueves 22. Se dará a conocer el balance final de militantes perredistas que se mantienen o se van del Partido de la Revolución Democrática. Viernes 23. Fecha de registro de los aspirantes del PRI a la candidatura a gobernador de Baja California Sur. Sábado 24.
concluye la edición 45 del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza. A este evento asistirán más de 40 jefes de Estado. Sí, además el Foro Económico de Davos, que es muy importante, que no va a ir el presidente Enrique Peña Nieto este año, también habría que agregar que el presidente Barack Obama va a hacer su discurso a la nación este martes. Va a ser un discurso interesante, hay que escucharlo porque seguramente va a hacer referencia al tema migratorio. Y el presidente Peña Nieto viaja la próxima semana, una visita rápida a San José, Costa Rica, va a hablar ahí con algunos presidentes centroamericanos. Y claro, vamos a estar escuchando muchísimo sobre candidatos la semana que viene. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, que tengan muy buen fin de semana, los vemos de nuevo aquí en El Primer Café a las 7 de la mañana. Hasta luego.